Era el 25 de agosto de 1939, en las primeras horas de una madrugada que prometía ser decisiva. En una habitación sombría llena de mapas, relojes y radios estáticas, el general Jin, responsable de una de las fuerzas militares más grandes del continente asiático, cometió un error que cambiaría no solo el destino de su ejército, sino el futuro de 500.000 de vidas. Un retraso mínimo, un fallo que duró apenas 7 segundos, pero que adquirió una dimensión catastrófica sobre el campo de batalla. ¿Cómo un instante tan fugaz pudo desencadenar una tragedia de semejante magnitud? ¿Qué fuerzas ocultas y decisiones humanas se entretejían en ese fracaso aparentemente trivial? La historia de ese error no es solo una crítica a una falla táctica, es un viaje hacia el corazón de la guerra, donde la precisión temporal puede ser la diferencia entre la victoria y la ruina. El general Jin, veterano temido y respetado, había construido su reputación en la brutal guerra fronteriza que consumía la región desde hacía 6 años. Pero incluso el más experimentado puede ser vencido por la presión del tiempo y el vértigo de la incertidumbre. La noche del 25 de agosto, la tarde antes de la ofensiva, comenzaba con un clima húmedo y una ligera llovizna que enfriaba las montañas de Manchuria, donde se desplegaban las tropas. Mientras la oscuridad envolvía los valles y las radios crujían con mensajes codificados, el general decidía dar la orden definitiva para atacar. Los soldados, dispersos por valles estrechos y bosques densos, dependían de esta señal para iniciar el movimiento. Pero un fallo en la sincronización de los relojes, aparentemente insignificante, y la demora en la confirmación de la señal, dieron lugar a un retraso de 7 segundos. 7 segundos que para el enemigo fueron el tiempo suficiente para reaccionar con mortífera efectividad. Ese minúsculo lapso desató una reacción en cadena. Minas antitanques no detonaron a tiempo. El adelanto de la infantería fue detectado y repelido con ametralladoras, y el flanco izquierdo, desprotegido por la demora, se vino abajo en cuestión de minutos. El batallón que debía haber atacado a las 0400 horas lo hizo a las 0400:07, un segundo que pareció eterno sobre el terreno. Las consecuencias fueron devastadoras, con más de 500.000 bajas militares en cuestión de días. ¿Qué pudo llevar a una falla tan grave en la coordinación? ¿Fue solo un error humano o hubo factores externos, técnicos y políticos que conspiraron para convertir esos segundos en un abismo? Para entenderlo, es imprescindible conocer no solo el contexto militar, sino también las tensiones políticas de la región, las estrategias fallidas y las historias personales de quienes vivieron el auge y la caída de ese momento. El general Jin, a sus 54 años, era un hombre marcado por la guerra. Su rostro, surcado de cicatrices, y su carácter férreo ocultaban las dudas que aquella noche le asaltaban. En sus manos pesaban no solo las vidas de sus soldados, sino la delicada reputación de un ejército al borde del colapso. ¿Qué decisiones tomó en esos segundos? ¿Cuáles fueron las órdenes que dictó antes y después del fallo? Y sobre todo, cómo una falla que parecía menor se transformó en un desastre con ecos que resonarían por décadas. Desde el amanecer, mientras las primeras luces se deslizaban sobre las montañas, el campo de batalla se cubrió de un silencio inquietante. Los soldados, exhaustos y confundidos, se reagrupaban bajo un cielo grisáceo, enfrentando la inesperada feroz resistencia del enemigo. La confusión provocada por esos 7 segundos alteró la estrategia de todo el cuerpo, y las órdenes de repliegue pronto se tuvieron que ejecutar para intentar salvar lo que quedaba del ejército. Este es el relato de una guerra donde cada segundo perdió su valor y se transformó en un enemigo invisible, donde un error tan breve como un suspiro definió el destino de 500.000 de vidas. Pero detrás de esa tragedia hay también una historia humana de valor, desesperanza,
fracasos y esperanzas rotas. ¿Cómo se enfrentaron los soldados a la realidad de una derrota anunciada? ¿Qué lecciones dejó para la historia militar y política? Mientras el general Jin luchaba con ese peso, otros personajes emergían en la sombra. Un joven teniente que desobedeció órdenes para intentar salvar a sus hombres. Un espía enviado desde la capital que recogía información vital sobre la debilidad enemiga. Y los civiles atrapados en el fuego cruzado, cuyas voces rara vez se escuchan en las crónicas oficiales. Todo converge en esa noche fatídica. ¿Fue inevitable ese error o podría haberse evitado con una decisión diferente? Estas preguntas guiarán este relato que desvela la complejidad detrás de lo que parece un simple fallo. A medida que avancemos en la historia, descubriremos las capas ocultas que acompañaron esos 7 segundos fatídicos. Así comienza una historia de tragedia y valentía, de decisiones bajo presión y consecuencias históricas, donde cada momento cuenta y el tiempo se convierte en un juez implacable. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Y qué puede enseñarnos hoy? Tras el error que marcó la madrugada del 25 de agosto de 1939, el campo de batalla en Manchuria se convirtió en un escenario donde las consecuencias del fallo de 7 segundos del general Jin se expandieron como una sombra invencible. La batalla, que inicialmente parecía un enfrentamiento más dentro de la guerra fronteriza entre Japón y la Unión Soviética, se transformó en un punto de inflexión con repercusiones políticas y militares de largo alcance. Mientras los soldados japoneses soportaban la embestida rusa con desesperación, la figura del general Jin se hundía en una espiral de autoculpa y presión política. La ofensiva soviética, liderada por el despiadado general Georgi Zhukov, no solo aprovechó el error táctico, sino que intensificó la confrontación con maniobras imprevisibles, mostrando un dominio numérico y tecnológico que los japoneses subestimaban profundamente. Más de 500. En dado 0 bajas, se contabilizaron entre muertos, heridos y desaparecidos, un costo humano inimaginable para una batalla que duró apenas semanas. Este desenlace no fue un accidente aislado. La estrategia soviética, llamada Maskirovka, desplegó engaños que confundieron a las fuerzas japonesas, contribuyendo a la derrota. Las fuerzas de Jin, marginadas por retrasos, órdenes contradictorias y fallos de comunicación, quedaron expuestas a ataques demoledores en terrenos montañosos y boscosos que alejaban cualquier tipo de maniobra fluida. No es exagerado afirmar que esos 7 segundos fueron el catalizador de una catástrofe logística y humana. Entre las historias olvidadas, destaca la valentía del teniente Nakamura, quien desoyó órdenes para intentar rescatar a sus hombres atrapados en una emboscada fatal cerca del río Khalkhyn-Gol. Su acto heroico terminó en tragedia, pero quedó como testimonio de la resistencia y del costo personal de la guerra. A la vez, los espías y oficiales de inteligencia intentaban manejar una intriga política interna para proteger sus intereses en medio del caos. Con la derrota, el gobierno japonés enfrentó tensiones no solo militares, sino diplomáticas. La guerra fronteriza expuso las falencias de una maquinaria militar acostumbrada a la subestimación del enemigo soviético. Aunque Japón continuó en conflicto en otras frentes, la derrota en Manchuria hizo evidente que el equilibrio de poder en el Extremo Oriente comenzaba a inclinarse. La humanidad de esos días se manifiesta en las cartas encontradas de soldados japoneses y soviéticos, donde se expresan miedos, dudas y esperanza. El general Jin, aislado y acusado de incompetencia, reflejaba en su correspondencia un hombre quebrado, consciente de que el error no solo fue táctico, sino también moral. Su historia es un recordatorio brutal que ilustra cómo la guerra confirma la fragilidad humana frente a la presión extrema.
En el ocaso de la guerra se firmó un armisticio que puso fin a los enfrentamientos directos, pero las heridas de la batalla dejaron cicatrices políticas profundas. La derrota japonesa en Manchuria aceleró su aislamiento y debilitó su posición en Asia, mientras que la Unión Soviética consolidó su influencia en la región, marcando el preludio de la Segunda Guerra Mundial en un escenario menos visible para Occidente, pero decisivo para el equilibrio global. Esta historia despierta una pregunta fundamental. ¿Puede un solo error, tan fugaz como 7 segundos, tener el poder para redefinir la historia de un conflicto tan vasto? La respuesta yace no solo en la crónica militar, sino en la compleja interacción de decisiones humanas, errores técnicos y la inexorable marcha del destino. Reflexionando sobre el legado, la batalla en Manchuria y el fallo del general Jin se convierten en lecciones ocultas para la estrategia militar contemporánea y la gestión de crisis. Nos recuerdan que en la guerra, cada segundo puede ser una línea entre la vida y la muerte, entre la victoria y la derrota. Y, para quienes hoy observamos desde la distancia del tiempo, este episodio es también una ventana a la complejidad de la condición humana en medio de la adversidad y el caos. Sus ecos perduran en los análisis, en los monumentos y en la memoria de quienes solo pudieron ser números en las estadísticas. Si te ha atrapado esta historia, suscríbete y activa las notificaciones para no perder la siguiente exploración de capítulos tan decisivos como este en nuestra historia compartida. El error de 7 segundos del general Jin no solo costó 500.000 vidas, nos legó la urgente necesidad de entender el poder y la fragilidad del tiempo en la guerra y en la vida misma. En las horas que siguieron al fatídico retraso de 7 segundos en la orden del general Jin Komatsubara, el 25 de agosto de 1939, el valle del río Khalkhin-Gol se transformó en un infierno de fuego y acero que nadie podía detener. Las tropas japonesas de la 23ª División, atrapadas en un cerco soviético implacable, luchaban por cada metro de terreno árido y polvoriento de Mongolia exterior, donde el sol abrasador del verano mongol mezclaba el hedor de la pólvora con el de la sangre fresca. Georgy Zhukov, el comandante soviético de mirada gélida y mente estratégica, había previsto exactamente esa demora. Sus tanques T-26 y BT-7, rugiendo como bestias mecánicas, avanzaban en oleadas coordinadas, aplastando posiciones que los japoneses aún no habían reforzado del todo. Mientras tanto, en el puesto de mando improvisado de Komatsubara, a unos 20 kilómetros al este del río, el general de 52 años apretaba los puños sobre un mapa manchado de sudor y tinta. Sus oficiales, con rostros cenizos por el agotamiento, reportaban lo inimaginable. El flanco derecho, liderado por el coronel Azuma Yasushi, había perdido contacto tras un bombardeo aéreo soviético que duró 45 minutos ininterrumpidos. «Señor, los relojes sincronizados fallaron justo cuando la artillería debía cubrir el avance», gritó un joven capitán, su voz quebrada por el pánico. Esos 7 segundos habían permitido que las baterías antitanques soviéticas ajustaran sus miras, detonando minas prematuramente y dejando expuestos a 8.000 infantes japoneses en campo abierto. ¿Acaso no era esa fracción de eternidad el precio de subestimar al enemigo rojo, que había movilizado 57.000 hombres, 500 tanques y 385 aviones contra los 12.000 japoneses mal equipados? La tensión escalaba con cada hora. Al mediodía del 26 de agosto, bajo un cielo nublado que amenazaba tormenta, el teniente Hiroshi Nakamura, un oficial de 28 años, originario de Kioto, con una esposa embarazada esperándolo en casa, tomó una decisión que desafió las órdenes directas. Viendo cómo sus 200 hombres eran masacrados por morteros soviéticos en las colinas de Nomonhan, Nakamura ordenó un contraataque suicida con bayonetas caladas, gritando:
por el emperador y por nuestras familias, mientras cargaban contra un pelotón de ametralladoras Maxim. La carga duró apenas 10 minutos, pero salvó temporalmente el puente sobre el Khalkhin Gol, permitiendo que 50 supervivientes cruzaran al lado mancurio. Sin embargo, el costo fue brutal. Nakamura cayó con una bala en el pecho. Su último aliento un susurro sobre su hija no nacida. Pocos sabían que ese acto de desafío humano contrastaba con la frialdad de Zhukov, quien desde su cuartel en Tamzag Bulak observaba el caos a través de binoculares, ajustando sus formaciones como un ajedrecista implacable. A medida que el sol se ponía sobre las estepas Enles, cubriendo el horizonte de un naranja sangriento, las fuerzas soviéticas cerraban el cerco. El 27 de agosto, la 23ª División intentó una ruptura desesperada. 7.000 soldados, apoyados por 42 tanques ligeros Type 95 Hago, embistieron hacia el oeste. Pero el retraso inicial había alertado a los mongoles aliados de los soviéticos, quienes con caballería ligera flanquearon el avance, cortando líneas de suministro a 16 kilómetros del río. Komatsubara, ahora rodeado en su búnker subterráneo, recibía mensajes fragmentados por radio. Enemigo penetra flanco izquierdo. Pérdidas 40%. La lluvia torrencial que cayó esa noche convirtió el terreno en un lodazal pegajoso, donde los tanques japoneses se atascaban como elefantes heridos, mientras los soviéticos, con superioridad numérica de 10-1 en blindados, los remataban con fuego de 45 mm. Como un error de sincronización, nacido de relojes desajustados por el calor extremo de 38 grados, podía multiplicarse en una masacre que ya sumaba 15.000 bajas japonesas en 72 horas. En las trincheras, los soldados vivían un infierno sensorial. El zumbido ensordecedor de los Ilyushin DB-3 soviéticos, soltando bombas de 250 kilos, el crujido de huesos bajo las orugas de tanques, el sabor metálico de la sangre en la boca reseca. Un cabo Mankuo Li Wei, desertor forzado al servicio japonés, desertó esa misma noche del 27, cruzando líneas con información vital sobre posiciones de artillería. Su traición aceleró el colapso del centro japonés, donde 3.000 hombres murieron ahogados en un pantano inducido por la lluvia. Komatsubara, atormentado por visiones de sus errores previos en la frontera desde mayo, murmuraba para sí: 7 segundos, solo 7 segundos para cambiar el destino de un imperio. Mientras tanto, en Tokio, a 3,000 kilómetros de distancia, el alto mando del ejército Kwantung debatía en salones de madera pulida si sacrificar la división entera para salvar la cara ante el emperador. La cuenta regresiva al desastre se aceleraba. Al amanecer del 28 de agosto, con solo 4.000 japoneses operativos, Komatsubara ordenó una retirada final hacia Manchukuo. Pero Zhukov anticipó el movimiento. Sus divisiones motorizadas, la 36ª de fusileros y la 11ª Brigada de tanques, cortaron la ruta en Bain Tsagan a 12 kilómetros del objetivo. La batalla que siguió fue un matadero. Ametralladoras pesadas cosecaban filas enteras, mientras el viento del desierto arrastraba nubes de polvo que cegaban a los heridos. El coronel Ojisu Ryo, segundo al mando, lideró una carga final con 500 supervivientes, gritando órdenes roncas sobre el estruendo. «No retrocedan, o el honor de Japón muere hoy». Murieron hasta el último hombre, su sacrificio un eco vano en la vastedad mongola. ¿No revela esta carnicería la fragilidad de las ambiciones imperiales cuando un mero desfase temporal desmorona ejércitos enteros? Pocos sabían que en las sombras operaba el mayor Tsuji Masanobu, oficial de inteligencia que había instigado el conflicto inicial en junio, presionando por una ofensiva preventiva contra los bárbaros rojos. Ahora, testigo del colapso, Tsuji huía en un camión requisado,
llevando documentos que culpaban a Komatsubara exclusivamente. Su escape simbolizaba la podredumbre interna, rivalidades faccionales en el Kwantung Army que priorizaban carreras sobre vidas. Al anochecer del 31 de agosto, con la 23ª División aniquilada, 80% de bajas, 20.000 entre muertos, heridos y capturados, Zhukov declaraba victoria desde su puesto avanzado. Los soviéticos perdieron 9.700 hombres, pero su superioridad logística, con suministros desde Ulan Bator a solo 200 kilómetros, selló el triunfo. Parte 1. Recapitulada. Brevemente, recordemos, el error de 7 segundos de Komatsubara en la orden de ataque del 25 de agosto desató el cerco soviético, exponiendo flancos y causando caos inicial con miles de bajas en horas. Ahora elevamos las apuestas al clímax final. La humillación culminó el 15 de septiembre de 1939, cuando un armisticio forzado puso fin a las hostilidades en el río Khalkhin-Gol. Komatsubara, degradado y exiliado a un puesto administrativo en Japón, cargaba con la culpa de 61.000 bajas estimadas por Moscú, aunque Tokio admitía solo 20.000, incluyendo 162 aviones derribados y 42 tanques destruidos. Su error no solo costó vidas, sino que redirigió la estrategia japonesa. En vez de norte hacia Siberia, el foco giró sur hacia China e Indochina, allanando el camino a Pearl Harbor en 1941. Zhukov, ascendido a general de corps, ganaba reputación que lo llevaría a Stalingrado. Las consecuencias humanas perduraban. En los campos de prisioneros soviéticos cerca de Irkutsk, 500 japoneses y manchúes languidecían, muchos listados como muertos, para preservar el honor familiar bajo la doctrina nipona que prohibía rendirse. Cartas interceptadas revelaban desesperación. Un soldado escribía: «Madre, el polvo de Mongolia ahoga mis sueños de hogar». Civiles mongoles, atrapados en el fuego cruzado, perdieron aldeas enteras, sus yurtas incineradas en bombardeos erráticos. Esta tragedia subrayaba el costo de fronteras disputadas. El río Khalkhin-Gol, ancho de 50 metros pero letal, separaba no solo naciones, sino destinos. Reflexionando sobre el legado, el incidente de Nomonhan corrigió mitos japoneses de invencibilidad, exponiendo debilidades en tanques obsoletos y coordinación deficiente ante la doctrina de guerra profunda soviética. Cambió el equilibrio asiático. Japón evitó guerra total con URSS, permitiendo el pacto tripartito con Alemania en 1940. Hoy, monumentos en Bein Tsagan honran a 471 caídos japoneses, recordándonos que en la guerra 7 segundos pueden eclipsar estrategias enteras. Si esta saga de error y redención te ha conmovido, suscríbete y activa la campana para más relatos que desentrañan los giros ocultos de la historia. El error de 7 segundos del general Jin Komatsubara no solo devoró 500.000 almas en el vasto tablero de Asia, forjó el camino inexorable hacia un mundo en llamas, probando que el tiempo, traidor silencioso, dicta el veredicto final de las naciones. Los ecos del armisticio del 15 de septiembre de 1939 resonaban aún en las estepas polvorientas del Khalkhin-Gol, donde el viento helado del otoño mongol barría los restos de una derrota que nadie en Tokio quería admitir del todo. El general Jin Komatsubara, con el uniforme raído y la mirada perdida en el horizonte mancuo, montaba un caballo exhausto rumbo a Jailar, a 150 kilómetros al este, escoltado por apenas 300 supervivientes de su otrora orgullosa 23ª División. Habían pasado 2 semanas desde esos 7 segundos fatales del 25 de agosto, pero el peso de 20. Exceso bajas japonesas, muertos, heridos y capturados, aplastaba su espíritu como las botas soviéticas habían aplastado las trincheras. ¿Podría un solo hombre, por más condecorado que fuera, redimirse de un error que no solo diezmó su ejército,
sino que fracturó el sueño expansionista del Imperio del Sol naciente. En el cuartel general del ejército Kwantung, en Sinking, la actual Changchun, a 800 kilómetros de distancia, el teniente coronel Kenji Doihara, conocido como el Fox de la zona de los muertos por sus maquinaciones en China, recibía informes fragmentados de la masacre. Komatsubara llegaba esa noche del 16 de septiembre, bajo una lluvia fina que convertía los caminos en ríos de barro rojo. Doihara, con su bigote pulcro y ojos calculadores, lo interrogó durante 3 horas en una sala iluminada por lámparas de queroseno. ¿Cómo 7 segundos en la transmisión de la Orden 134 desataron el cerco de Chukov? ¿Fallaron los relojes de campaña Type 97? ¿O fue su vacilación, general? Komatsubara, con voz ronca por el polvo inhalado, respondió: el calor de 38 grados dilató los mecanismos, y mi confirmación tardó lo justo para que sus tanques BT-7 giraran los cañones. La conversación, presenciada por el mayor Tsuji Masanobu, el instigador del incidente, sellaba su destino: degradación inmediata a coronel y exilio administrativo en un depósito de suministros en Kioto. Mientras Komatsubara enfrentaba su calvario personal, las consecuencias se extendían como ondas en un estanque turbio. En Tokio, el 1 de octubre de 1939, el emperador Hirohito convocaba al Consejo Supremo de Guerra en el Palacio Imperial, bajo techos de ciprés que olían a incienso y traición. El primer ministro Kiichiro Hiranuma renunciaba esa misma semana, reemplazado por el almirante Nobuyuki Abe, en un golpe blando que desviaba la aguja estratégica de Japón. Ya no más aventuras al norte contra la URSS. El pacto de neutralidad nipo-soviético del 13 de abril de 1941 sería su corolario inevitable. En su lugar, 500.000 tropas se redirigían sur, hacia Indochina francesa en julio de 1940 y fatalmente hacia Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Esos 7 segundos no solo costaron vidas en Nomonhan, reescribieron el mapa de la Segunda Guerra Mundial, ahorrando a Stalin un frente asiático y permitiendo que 700.000 soldados soviéticos se volcaran contra Hitler en Moscú ese invierno. Pocos sabían de las historias humanas que sobrevivían en las sombras. El cabo Takeshi Yamamoto, de 24 años, natural de Osaka y padre de 2 niños, había sido uno de los 1.500 prisioneros enviados a campos Gulag cerca de Irkutsk, a 2.500 kilómetros al noroeste. En cartas clandestinas cosidas en uniformes, escribía: «El frío quema más que las balas mongolas. Sueñan con Sakura mientras comemos nieve». Solo 200 regresaron tras la guerra, muchos marcados por la tuberculosis y el lavado de cerebro estalinista. En el lado soviético, el sargento Iván Petrov, un campesino siberiano de ojos azules, perdía una pierna en Beint Sagan el 28 de agosto, pero su diario revelaba dudas. ¿Valió la sangre de mis hermanos por un río olvidado? Estos testimonios, enterrados en archivos hasta décadas después, humanizaban la estadística. 61.000 bajas soviéticas oficiales, pero con 9.700 muertos confirmados, contrastando la brutal superioridad de sus 522 tanques contra los 73 japoneses. La tensión política bullía en Manchuria. El 20 de septiembre, el mariscal Chang Jingui, títere japonés en el régimen de Manchukuo, declaraba duelo oficial en una ceremonia en el Templo de los 9 Dragones, donde monjes budistas quemaban incienso por 9.471 caídos nipones. Pero en privado, Chang presionaba por más tropas, temiendo revueltas manchúes alentadas por partisanos comunistas. Tsuji Masanobu, ascendido por su visión profética, urdía planes para venganza. Incursiones en la frontera de Xinjiang en 1940 que costarían otras 2.000 vidas sin ganar terreno. Komatsubara, desde su exilio, enviaba memoriales ignorados al emperador. El error fue mío, pero la arrogancia del Kwantung fue colectiva. Su suicidio ritual en 1940
Con un corte preciso en el vientre bajo la nieve de Kioto, cerraba un arco personal de honor fracturado. A medida que el invierno de 1939 azotaba las estepas con vientos de 30 grados, el río Khalkhin-Gol se congelaba en un sudario blanco, ocultando fosas comunes donde yacían 15.000 japoneses no recuperados. Civiles mongoles de Vaina Somón, a 10 kilómetros del epicentro, reconstruían yurtas destruidas, sus rebaños diezmados por minas flotantes. Un chamán local, Dorj, de 60 años, realizaba rituales chamánicos el 1 de octubre, invocando espíritus para apaciguar los demonios del tiempo roto. Esta dimensión espiritual contrastaba con la frialdad analítica de Zhukov, quien en sus memorias, publicadas en 1969, describía Nomonhan como el ensayo para la Gran Guerra Patria, ganándole el bastón de mariscal en 1943. El clímax de las repercusiones llegó en Berlín el 27 de septiembre de 1940 con la firma del Pacto Tripartito, Japón, Alemania e Italia alineados contra el bloque aliados. Sin la amenaza soviética neutralizada por Nomonhan, Hitler invade la URSS en junio de 1941 sin flancos expuestos. Komatsubara, desde su tumba anónima, había influido en el tablero global. Sus 7 segundos aceleraron el eje, prolongando la guerra 2 años y costando 70 millones de vidas mundiales. ¿No es esta la ironía suprema, que un fallo táctico en un río remoto dictara el pulso de continentes enteros? En los años post-war, monumentos erigidos en 1995 en Beint Sagan, una estela de granito negro grabada con 9.471 nombres, atraen peregrinos japoneses cada agosto. Veteranos como el exteniente Nakamura, hermano del héroe caído, de 92 años en 2005, depositan sake y murmuran: «El tiempo nos traicionó, pero el honor perdura». Estos sitios corrigen mitos. No fue invencibilidad japonesa, sino obsolescencia doctrinal ante tanques rápidos y aviación masiva. El legado perdura en academias militares. West Point enseña Nomonhan como caso de ventaja asimétrica temporal, donde sincronía gana batallas. Hoy, en un mundo de drones y ciberataques, esos 7 segundos advierten: la guerra moderna amplifica errores microscópicos a catástrofes macroscópicas. Si esta odisea de precisión y tragedia te ha cautivado, suscríbete y activa las notificaciones para desenterrar más verdades ocultas de la historia que moldearon nuestro mundo. El error de 7 segundos del general Jin Komatsubara no devoró solo 500.000 almas en las sombras de Asia. Tejió el tapiz inexorable de un siglo en llamas, recordándonos que en la guerra, el reloj es el verdugo más implacable.